como sacrificios pacíficos en honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso sobre vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. Entonces tomó el libro de la alianza, lo leyó al pueblo y el pueblo respondió: obedeceremos. Haremos todo lo que manda el Señor. Luego Moisés roció al pueblo con la sangre diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, conforme a las palabras que han oído. Levantaré el cáliz de la salvación. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, a través de una tienda que no estaba hecha por manos de hombres, ni pertenecía a esta creación. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, el pan que del cielo baja, es comida de viajeros. Es un pan para los hijos, no hay que tirarlo a los perros. Isaac el inocente es figura de este pan, con el cordero de Pascua y el misterioso maná. Todo lo puedes y sabes, pastor de ovejas divino, concédenos en el cielo gozar la herencia contigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvez. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy la Iglesia recuerda la solemnidad del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy no le voy a hablar de la historia, cómo se hizo el cuerpo y la sangre de Cristo, no le voy a hablar de la historia de cómo se hizo la solemnidad. Hoy le voy a hablar con la Biblia por qué nosotros comemos el cuerpo y por qué nosotros bebemos la sangre. Para que cuando usted vaya a la Santa Misa, lleve a su hijo, lleve a su hija, vaya, nos entretenga. Le voy a mostrar con la Biblia la importancia del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nosotros nos comemos. Le voy a enseñar con la palabra de Dios por qué los católicos tenemos la Eucaristía. Hoy la solemnidad del Corpus y sangre de nuestro Señor Jesucristo, Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta fiesta, esa solemnidad. ¿Dónde dice la Biblia que es importante? ¿Dónde dice la Biblia que debemos comer el cuerpo y la sangre de Cristo para tener vida eterna? ¿Dónde dice la Biblia que el pan es el cuerpo de Cristo? El vino es la sangre de Cristo. ¿Dónde dice la palabra de Dios que cuando comemos el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente nos estamos tragando, comiendo nuestra propia condenación? Este evangelio compártalo con sus hijos, con los niños de catequesis, con sus hijos que están haciendo la primera comunión, porque con los catequistas, porque a veces a los catequistas se les olvida explicar la importancia del cuerpo y la sangre de Cristo y solamente digan los mandamientos, digan el rosario, digan los mandamientos de la iglesia, cuántos son los sacramentos. Y el niño cuando le pregunta qué va a comer, dice el pelado: me voy a comer una galletica.
Vine y el Padre me dio un poquito de vino y me dio una galletica. No, es el cuerpo y la sangre de Cristo, pero en la Biblia. Evangelio que vamos a meditar. Evangelio de hoy, Marcos capítulo 14, versículos 12 al 16, versículos 22 al 26. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro del Éxodo. En aquellos días bajó Moisés del monte Sinaí y se refugió y refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y los mandamientos que les había dado. Y el pueblo contestó a una sola voz: haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano, construyó un altar al pie del monte y puso al lado del altar 12 piedras conmemorativas en presencia de las 12 tribus de Israel. Después mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar novillos como sacrificios pacíficos en honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso sobre vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. Entonces tomó el libro de la alianza, lo leyó al pueblo y el pueblo respondió: obedeceremos. Haremos todo lo que manda el Señor. Luego Moisés roció al pueblo con la sangre diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, conforme a las palabras que han oído. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 115 vamos a responder todos. Levantaré el cáliz de la salvación. Todos. Levantaré el cáliz de la salvación. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Todos. Levantaré el cáliz de la salvación. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Todos. Levantaré el cáliz de la salvación. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Todos. Levantaré el cáliz de la salvación. De la carta a los Hebreos. Hermanos, cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote, que nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, a través de una tienda que no estaba hecha por manos de hombres, ni pertenecía a esta creación. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo
una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los becerros y las cenizas de una ternera, cuando se esparcían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal meramente exterior, cuánto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo, ya que a impulsos del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios, y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, para servir al Dios vivo. Por eso, Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les había prometido. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Secuencias. Al Salvador alabemos, que es nuestro pastor y guía. Alabémoslo con himnos y canciones de alegría. Alabémoslo sin límites y con nuestras fuerzas todas, pues tan grande es el Señor que nuestra alabanza es poca. Gustosos, hoy celebramos a Cristo, que es nuestro pan, pues Él es el pan de vida, que nos da vida inmortal. 12 eran los que cenaban, y les dio pan a los 12. 12 entonces lo comieron, y después todos los hombres. Sea plena la alabanza, y llena de alegres cantos, que nuestra alma se desborde en todo un concierto santo. Hoy celebramos con gozo la gloriosa institución de este banquete divino, el banquete del Señor. Esta es la nueva Pascua, Pascua del único Rey, que termina con la alianza tan pesada de la ley. Esto nuevo, siempre nuevo, es la luz de la verdad, que sustituye a lo viejo con reciente claridad. En aquella última cena, Cristo hizo la maravilla de dejar a sus amigos el memorial de la vida. Enseñados por la Iglesia, consagramos pan y vino, que a los hombres nos redimen y dan fuerza en el camino. Es un dogma del cristiano que el pan se convierta en carne y lo que antes era vino quede convertido en sangre. Hay cosas que no entendemos, pues no alcanza la razón, mas si la vemos con fe, entrarán en el corazón. Bajo símbolos diversos, en diferentes figuras, se esconden ciertas verdades maravillosas, profundas. Su sangre es nuestra bebida, su carne nuestro alimento, pero en el pan o en el vino, Cristo está todo completo. Quien lo come no lo rompe, no lo parte ni divide. Él es el todo y la parte, vivo está en quien lo recibe.
Puede ser tan solo el que se acerca al altar, o pueden ser multitudes. Cristo no se acabará. Lo comen buenos y malos, con provecho diferente. No es lo mismo tener vida que ser condenado a muerte. A los malos les da muerte y a los buenos les da vida. ¿Qué efecto tan diferente tiene la misma comida? Si lo parten, no te apures, solo parten lo exterior. En el mínimo fragmento entero late el Señor. Cuando parten lo exterior, solo parten los que has visto. No es una disminución de la persona de Cristo. El pan que del cielo baja es comida de viajeros. Es un pan para los hijos, no hay que tirarlo a los perros. Isaac el inocente es figura de este pan, con el cordero de Pascua y el misterioso maná. Ten compasión de nosotros, buen pastor, pan verdadero. Apaciéntanos y cuídanos y condúcenos al cielo. Todo lo puedes y sabes, pastor de ovejas divino. Concédenos en el cielo gozar la herencia contigo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entren: el maestro manda a preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba del vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiéndole a Él que en esta solemnidad del Corpus Christi
nos ilumine, nos acompañe para poder hablar hoy de la Eucaristía, del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y que después de esta enseñanza amemos más a Jesucristo con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad. Sobre todo pidamos al Espíritu Santo por los que hacen su primera comunión, los catequizandos, para que aprendan hoy con la palabra de Dios lo que van a recibir. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y estamos compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio del día. Hoy la iglesia recuerda la solemnidad del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Me encanta mucho lo que les leí, se llaman secuencias. Y dicen la secuencia, un pedacito de la secuencia antes de comenzar a predicar. Lo comen buenos y malos, con provechos diferentes. No es lo mismo tener vida que ser condenado a muerte. A los malos le da muerte, a los buenos les da vida. ¿Qué efecto tan diferente tiene la misma comida? Qué hermoso, las secuencias son muy bonitas y quería compartirlas porque esas se van a leer en la Santa Eucaristía. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es esta solemnidad, cuerpo y sangre de Cristo. El Evangelio de hoy es San Marcos capítulo 14, versículo 12. Vamos a comenzar de inmediato para que ustedes y yo podamos compartirlo. Marcos capítulo 14, versículo 12 y siguiente. Y veamos lo que nos enseña la palabra de Dios en este día que ustedes y yo debemos comprender. Pero vamos a leer el versículo 22. Marcos 14, 22. Si tiene algún niño de comunión que se está preparando para su primera comunión, si tiene algún niño de confirmación que solamente fue a la catequesis y aprendió Padre Nuestro, Ave María, pero no sabe ni siquiera qué es lo que va a comer, y a mí me preocupan mucho los niños de primera comunión y los de confirmación que hacen su catequesis, y con todo el respeto a los catequistas que dan la catequesis, pero nunca les hablan de la Biblia. Nunca les hablan del cuerpo y la sangre de Cristo y no le explican la Eucaristía o lo que van a recibir. Aproveche y colóquele este evangelio a sus hijos. Colóquele este evangelio a sus nietos. Colóquele este evangelio y no solamente se lo coloque, siéntese con ellos. Porque si usted lo coloca al pelado y se va, el pelado no lo va a escuchar. Y búsquele una Biblia. Que esta clase es gratuita, que esta enseñanza es gratuita. Y si usted se la enseña a su hijo, algún día sabrá por lo menos dónde dice la Biblia que debemos comer el cuerpo y la sangre de Cristo para tener vida eterna, para tener salvación. Y el día que vaya a comulgar, se lo va a agradecer a usted por haberle colocado esta enseñanza. Porque tenemos a los niños saliendo de 2 años de catequesis, puro leyendo libros, y nunca agarran la Biblia. Nunca encuentran en la Biblia dónde está el cuerpo y la sangre de Cristo que va a recibir. Y como no lo enseñan, pues ellos no lo aprenden. Y a los catequistas también, agarren la Biblia y anoten las citas bíblicas. Ay, padre, no me regañe. Si me conoce, ¿para qué viene? Pero aprenda con la Biblia, con la palabra, donde enseña que debemos comer el cuerpo, donde enseña que debemos beber la sangre. ¿Y para qué es el cuerpo y la sangre de Cristo? Que es lo que hoy recordamos. Oído al tambor y paren la oreja. Marcos, capítulo 14.
El versículo 12 en adelante lo puede leer, pero vamos a leer el versículo 22. Oigan. Durante la comida, Jesús tomó pan. Estaban cenando, la última cena, y Jesús agarró pan. Bienvenido a los protestantes que están en este video también, bienvenidos. Agarra la Biblia para que usted aprenda también. Y después de pronunciar la bendición, lo mismo que hace el sacerdote en la consagración, después de pronunciar la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Tomen, esto es mi cuerpo. No dijo, esto representa mi cuerpo. Esto es para que hagan una obra de teatro como hacen los protestantes. Esto significa, no, esto es mi cuerpo. El pan es el cuerpo de Cristo. Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar las gracias, se la entregó y todos bebieron de ella. Y les dijo, esto es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por ustedes. En la última cena, cuando Jesucristo estaba con sus discípulos, no agarró Coca-Cola, no agarró galletas, agarró pan. Y dijo, tomen, cómanselo, esto es mi cuerpo. Agarró vino, lo bendijo y dijo, tomen, esto es mi sangre. Y yo quiero explicarle por qué Jesús agarra pan, por qué Jesús agarra vino y por qué lo bendice y lo comparte. En el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, capítulo 12, vamos a buscarlo, para que vayamos aprendiendo lo que hoy celebramos. Éxodo, capítulo 12, versículo 1 y siguiente, tenemos lo que se llama la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? El paso del Señor. El pueblo de Israel estaba sometido. David López, gracias por su granito de arena, el Señor le bendiga. El pueblo de Israel estaba bajo la esclavitud del faraón. Y usted puede leer el capítulo 10 y el capítulo 11, cuando se le mandan las plagas. Después de la 10ª plaga, después de la 9ª plaga, cuando va a venir la 10ª, recuerden, la 10ª plaga que envía Dios sobre los egipcios fue la muerte de todos los primogénitos. Pero el capítulo 12 dice que Dios llama a Moisés, le dice: Moisés, vaya y le dice al pueblo, vaya y le comenta al pueblo que cuando yo le mande la 10ª plaga, van a morir todos los primogénitos. La única manera para que tus primogénitos, los primeros nacidos, no murieran, los niños no murieran, era que agarraran un cordero y el cordero lo sacrificaran, y ahorita lo voy a leer, y agarraran la sangre y untaran en la orilla, el dintel de la puerta. Y cuando la plaga llegara a Egipto, los israelitas vivían en Egipto y eran sus esclavos. Cuando la plaga viniera y cuando la plaga viera que en la puerta había sangre del cordero, la plaga no iba a entrar y no iba a matar a los primogénitos. La sangre era la señal. La sangre era lo que evitaba que la plaga entrara, que más adelante se va a convertir el cordero en el cuerpo y la sangre en el vino. Y el cordero se lo tenían que comer y la sangre tenían que asperjar. Y cuando llegó la plaga y vio que estaba la sangre, no mató a ningún israelita.
y murieron todos los egipcios. Ahora se lo leo para que usted comprenda, porque es el cuerpo y la sangre de Cristo que en el Antiguo Testamento salvó al pueblo de la muerte y en el Nuevo Testamento nos da vida eterna, nos da salvación. Olga Kun, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Escuchen con atención. Éxodo 12. Yahvé le dijo a Moisés y a Aarón en el país de Egipto: este mes será para ustedes el comienzo de todos los meses, el primero de los meses del año. Hablen con la comunidad de Israel y díganles: el día 10º de este mes, tome cada uno un cordero por familia. Un cordero por familia. Y esto es una clave, porque ahorita vamos a ver en San Juan capítulo 1, versículo 29, ahorita lo vamos a ver, cuando Juan ve a Jesús le dice: ahí está el Cordero de Dios. Porque en el Antiguo Testamento tenía que morir un cordero, y en el Nuevo Testamento Jesús pasa a ser el Cordero de Dios que derrama su sangre para que el que lo coma no muera, así como la sangre del Cordero del Antiguo Testamento evitaba que el pueblo muriera. Oigan, tomen un cordero por familia, un cordero por casa. Pero si la familia es demasiado pequeña para consumir el cordero, se pondrán de acuerdo con el vecino más cercano, según el número de personas y conforme a lo que cada cual pueda comer. Ustedes escogerán un corderito sin defecto, macho, nacido en el año. En lugar de un cordero podrán también tener un cabrito. Ustedes lo reservarán hasta el día 14 del mes. Entonces toda la comunidad de Israel lo sacrificará al anochecer. En cada casa en que lo coman ustedes, tomarán su sangre para untar los postes y la parte superior de la puerta. Eso se hacía con el cordero. Se agarraba el cordero, se sacrificaba, se untaba la sangre. ¿Para qué? Esa misma noche comerán la carne. La sangre era la señal para que la plaga no entrara. Y la carne había que comerla. Escuchen. Carne asada al fuego. La comerán con panes sin levadura y con verduras amargas. No comerán nada en crudo o hervido, sino que lo comerán todo asado, con su cabeza, sus patas y entrañas. Ustedes no guardarán nada para el día siguiente. Lo que sobre al amanecer, quémenlo en el fuego. Lo comerán así, ceñido con el cinturón, las sandalias en los pies y el bastón en la mano. Ustedes no se demorarán en comerlo. Es una Pascua en honor de Yahvé. Escuchen lo que viene. Durante esa noche yo recorreré el país de Egipto y daré muerte a todos los primogénitos de Egipto, tanto a los egipcios como a sus animales. Y demostraré a todos los dioses en Egipto que yo soy Yahvé. En las casas donde están ustedes, la sangre tendrá valor de señal. Al ver esta sangre, yo pasaré de largo y la plaga no los alcanzará mientras que golpeo a Egipto. Esa era la tarea. Y dice, esto lo harán, y ustedes harán recuerdo de esto, de este día, año tras año, y celebrarán con una fiesta en honor de Yahvé. Ese fue el mandato. El cordero se sacrificaba y la sangre no permitía que murieran. Ahora, el evangelio de hoy, en el versículo 22, Marcos 14, 22. Mientras estaban en la cena, llegó la Pascua donde estaba Cristo. El pueblo de Israel entero tenía que hacer esto año tras año.
Llegó el momento, el evangelio de hoy, se iba a sacrificar el cordero pascual. Y escuchen lo que sucedió. Mientras estaban cenando la cena de Pascua, se lo leo desde el versículo 12, para que usted vea que sí era la cena de Pascua. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, es decir, panes sin levaduras, cuando se sacrificara el cordero pascual, lo mismo que en Éxodo capítulo 12, se hacía el sacrificio del cordero pascual, el paso del Señor, se reunían las familias, sacrificaban el cordero con entrañas, con ropas, con sandalias, ¿se acuerdan como lo leí en Éxodo 12? Así se celebraba. Le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quiere que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Jesucristo tenía que celebrar la cena de Pascua. Le dijeron al maestro: ¿dónde te la celebramos? Él les dijo a ellos, de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro con agua, síganle y díganle al dueño de la casa en donde entren. El maestro manda preguntar: ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñarán una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Preparen allí la cena. ¿Cómo se preparaba la cena? Panes ácimos sin levadura. ¿Cómo se preparaba la cena? Un cordero para comer. ¿Qué fueron a preparar los discípulos? La cena de Pascua. Pero quiero que presten mucha atención aquí, porque cuando se prepara la cena, no hay cordero. Con Cristo no hay cordero. No dicen, sacrificaron el cordero, lo degollaron, lo sacrificaron, lo pusieron a preparar. No. Cuando fueron a preparar la cena de Pascua, el cordero que iba a entregarse era Jesucristo. Y ahorita se lo voy a mostrar. Primero se lo digo y ahorita se lo muestro, para que usted y yo podamos entenderlo mejor. Y cuando Jesús agarra el pan, dicen: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Esta es la cena pascual, mi cuerpo entregado por ustedes. Tomen, beban, esta es mi sangre derramada por ustedes. No se agarra un animalito, no se agarra un corderito, se agarra una persona que entrega su vida. Vamos a la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron todo lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Versículo 22. Mientras cenaban, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Jesús no agarró un cordero, un pedazo de cordero y dijo: cómanse en este cordero, aquí está la cena de Pascua. Jesús agarra el pan y dice: esto es mi cuerpo. ¿Quién es el cordero en esa cena? Jesucristo. Por eso, y no por casualidad, San Juan capítulo 1, versículo 29. Y en el versículo 36, le voy a leer los dos. Miren lo que Juan dice de Jesús. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: ahí viene
el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. Cuando Juan vio a Jesús que venía, le dijo a la gente: ahí viene mi primo Jesús, ahí viene Jesús, mi familiar. No, Juan dice de Jesús: ahí está el Cordero. Por eso tiene sentido que en la cena de Pascua Jesús agarra pan y dicen: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Lili Flor, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Porque Juan lo presenta como el Cordero que va a derramar su vida, va a derramar su sangre, va a entregar su vida para salvación de todos. Y ahorita se lo voy a mostrar, donde Jesús dice que el que come ese pan y bebe ese vino, que es su cuerpo y su sangre, vive para siempre. Y San Pablo dice que el que lo come indignamente se condena. Y por eso los catequistas tienen que enseñarle a los niños bien y decirle que el comer indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo los lleva a la condenación. Ya se lo voy a mostrar. Versículo 36. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y le dijo: ese es el Cordero de Dios. En la cena de Pascua no hay Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Por eso San Juan 3:16 dice: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo para que todo el que crea en él tenga vida. Lo entregó para la salvación de todos. Aide, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Versículo 22, de nuevo. Mientras cenaban, Marcos 14:22, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, se la dio a todos y bebieron, y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por todos. Cruz, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. En el Antiguo Testamento se comía el cordero y la sangre rociaba el lintel y no permitía que nadie muriera, que no muriera el primogénito. En el Nuevo Testamento vamos a tener la Pascua o el paso del Señor, sí, pero no con un animal, no con un cordero, sino con una persona, que es Jesucristo, que es lo que hoy recordamos. Por eso en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 54, llega a decir Jesucristo: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Para tener vida eterna, nosotros debemos comer el cuerpo y beber la sangre de Jesucristo. Y en la única iglesia, paren la oreja, oído al tambor, donde podemos comer el cuerpo y beber la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es en la iglesia católica, donde los sacerdotes bendecimos y consagramos, lo mismo que dice Mateo 26:26, lo mismo que dice San Lucas capítulo 22:19, que Jesucristo agarró pan, agarró vino y dijo: esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Ahora, en el versículo 54, Juan 6:54, esta cita bíblica deberían sabérsela todos los niños de catequesis. Todo lo que hacen su primera comunión. ¿Dónde dice la Biblia que debemos comulgar para tener vida eterna? Juan 6:54. ¿Dónde dice la Biblia que Jesús dejó la última cena? Mateo 26:26. Lucas 22:19. Miren, escuchen. Juan 6:54. El que come mi carne, oído al tambor, paren la oreja, y bebe mi sangre, vive de vida eterna. ¿Para qué comulgamos? Para tener vida eterna,
¿Para qué recibimos el cuerpo de Cristo en la Eucaristía? Para tener vida eterna. ¿Para qué recibimos a Jesús sacramentado? Para tener vida eterna. La celebración que hoy tenemos, que es el Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo, es la que nos recuerda el sacramento de vida eterna, que ustedes y yo nos estamos perdiendo por no ir a la misa, que ustedes y yo nos estamos perdiendo por no recibir la comunión, que ustedes y yo nos estamos perdiendo por no comulgar, por no confesarnos, porque tenemos otras cosas más importantes que ir a la Eucaristía. ¿Conocen alguno que los domingos no van a la misa? ¿Por qué es pecado no ir a la misa los domingos? Porque el cuarto, un mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de su hermano. El tercer mandamiento de la ley de Dios dice: santificarás las fiestas. La misa es obligatoria para todos los cristianos. Si usted no va a la misa un domingo, está faltando al tercer mandamiento de santificar la fiesta, que está en Éxodo capítulo 20. Y además, al no ir a la misa, tampoco recibe el cuerpo de Cristo. Y si no recibe el cuerpo de Cristo, que dice Jesucristo: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive de vida eterna. ¿Cómo vas a tener vida eterna si no participas de la Eucaristía? ¿Cómo vas a tener salvación si para salvarnos Jesús nos dejó su cuerpo? Si para tener vida eterna, para que no nos agarrara la muerte, así como Israel nos dejó su cuerpo y su sangre, ¿cómo vamos a tener vida eterna? ¿Cómo vamos a tener salvación si ni comulgamos, si ni vamos a misa, si ni participamos de la iglesia? Hay personas que dicen: yo le doy la gloria a Dios a mi manera, yo ando rezando, yo ando orando. Sí, Efesios 3:20 dice: a Dios se le da la gloria en la iglesia. En cualquier iglesia no. Mateo 16:18, Cristo dejó una sola iglesia, y esa iglesia, Mateo 28:19, dice que es universal. Vayan por todo el mundo, es católica, y esa iglesia de Jesucristo es su esposa. Efesios capítulo 5 versículo 20 en adelante dicen que la iglesia es la esposa de Jesucristo y nos dejó la Eucaristía y ahí la recibimos, y mucha gente no quiere ir a la misa. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Mucho cuidado, católico. El que come mi cuerpo, versículo 54, y bebe mi sangre, vive de vida eterna. ¿Para qué? ¿Por qué comerlo? ¿Para qué la vida eterna? Y yo lo resucitaré en el último día. Para tener resurrección en el último día, es necesario recibir el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y usted ni siquiera va a la iglesia por sus compromisos, por sus responsabilidades, por sus actividades. El día que se muera, no digan que no se lo dije, porque hoy se lo estoy predicando. Si los niños de catequesis comprendieran la importancia de recibir la comunión, irían todos los domingos a la misa. Pero me da tristeza con los muchachos, los jóvenes de comunión, que luchan 2 años y andan para las catequesis, y van a las catequesis, y después de recibir la comunión, chao, cheo. Se van de la catequesis, se van de la iglesia y se apartan de las cosas de Dios. Se alejan de las cosas de Dios. Me da tristeza, pero pasa. De 100 niños que hacen la primera comunión, solamente 5, si acaso, continúan yendo a la misa. Y los demás ya salen de eso, salen de compromiso y dejan de asistir y participar de su primera comunión. Porque el catequista no le enseña. Porque el catequista no le ha dicho que es para tener vida eterna. Porque el catequista no le ha dicho que es para la salvación, que es para la salvación de todos, para la salvación de la humanidad. Versículo 55, escuchen con atención. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en
Él. ¿Para qué recibir la primera comunión? Para yo permanecer en Jesucristo y que Cristo permanezca en mí. ¿Para qué voy los domingos a la misa a recibir la Eucaristía? Para que el Señor venga a mi vida y yo esté con Jesucristo. ¿Cómo nos unimos nosotros los cristianos a Jesucristo? A través del sacramento de la comunión, que no se recibe una sola vez y hasta luego. El sacramento de la Sagrada Comunión se recibe y debemos recibirlo todos los domingos. Y aquí me da tristeza con muchos católicos que no volvieron a la misa o que están en la iglesia calentando las bancas y las sillas y no se paran a comulgar porque no se han casado por la iglesia, porque viven en adulterio, porque no se han confesado y en la iglesia se están durmiendo y andan distraídos pensando en pajaritos preñados, pero no viven la Eucaristía. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? ¿Conocen algún católico de estos domingueros, pero que nunca reciben el cuerpo y la sangre de Cristo? Porque no quieren, porque no les parece. Tengan cuidado con eso. Y termino con esta cita bíblica que es muy importante también para los niños de primera comunión. Primera de Corintios, capítulo 11. Vamos a buscarlo un momentico. Primera de Corintios, capítulo 11. Versículo, ya le voy a decir para leerla, capítulo 11, versículo 26. Primera de Corintios 11, 26. Vamos a leerlo al 26. Bienvenidos a los que no son católicos que están aquí. Hablen y digan lo que quieran. Las palabras las lleva el viento. Yo les estoy predicando con la palabra. Usted que no crea, usted le entregará cuentas a Dios. No me preocupen porque los evangélicos ahí llegan y están escribiendo comentarios. Y bueno, los que escuchan por la radio, si quieren verlos en vivo, busca en YouTube, Padre Marcos Galvis en vivo y en directo. Ahí todos los días le va a salir. Si eres nuevo al canal, suscríbete, dale la campanita y los católicos todos un dedito para arriba. Porque los protestantes son los primeros que le dan dedito para abajo y después entonces nos quitan los videos. Un dedito para arriba todos los católicos, a ver. Versículo 26, Primera de Corintios 11, 26. Termino con esto. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por lo tanto, el que coma el pan, niños de catequesis, que hicieron su primera comunión o que se están preparando, cristianos que van a la misa los domingos y se paran a comulgar y ya andan distraídos y pensando en paritos preñados y llegaron tarde a la misa y no prestaron atención y hasta dormidos se quedaron en la misa. Por tanto, el que coma del pan o beba la copa del Señor indignamente, peca. El que coma el pan o beba de la copa no preparado indignamente, en adulterio, en concubinato, sin haberse confesado, habiendo llegado tarde a la misa, de paracaídas se paró y pasó a comulgar porque la misa la está dando hasta el padre, o anda distraído en la misa, dormido, no prestó atención a nada, los músicos cantando, allá todos perdidos hablando, los lectores conversando, los servidores por allá, y cuando hay la comunión salen corriendo a comulgar. El que coma y beba el cuerpo y la sangre indignamente, oigan con atención, paren la oreja, el que coma y beba indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor, comete pecado. Si usted llegó tarde a la misa, mejor no comulgue. Si usted estaba sirviendo por allá distraído y no vivió la misa, no comulgue. Si usted estaba cantando, oiga,
y estaba era hablando y conversando y no preparó los cantos, distraído, y en el momento de la comunión sale para que no comulgue. Si estaba leyendo y andaba distraído, como leí, y no comulgue. Si andaba en su celular jurungueando en plena misa, no comulgue, porque comete pecado. ¿Y cuántos sacrilegios se cometen en contra del cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Y cuántos pecados en contra del cuerpo y la sangre de Cristo? Y nadie dice nada. Y a nadie le importa. Y San Pablo dice que comer el cuerpo y comer la sangre de Cristo indignamente es un pecado. Miren lo que viene. Paren la oreja. Peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo, del Señor. Cada uno, versículo 28, 1 Corintios 11, 28. Cada uno, pues, examine su conciencia y luego comerá el pan y beberá de la copa. Hay que examinar la conciencia antes de comulgar. Miren lo que viene. El que come, versículo 29, el que come y bebe indignamente, el que come y bebe indignamente, no preparado, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo y la sangre de Cristo. Y aquí a los niños de catequesis, si usted se está preparando para la comunión y piensa y cree que el pan es una galletica y que la sangre es solamente vino, o aquí con los ministros y con los diáconos y con algunos sacerdotes que dicen, cómase ahí el pan, cómase la galleta, cómase el vino, siendo el cuerpo y la sangre de Cristo consagrado, y no le guarda ningún respeto, el que come y bebe indignamente comete pecado, porque no reconoció a Jesucristo, se está comiendo su propia condenación. Hoy día del cuerpo y la sangre de Cristo, la iglesia levanta la voz para decirle a los cristianos lo mismo que dice aquí. Lo comen buenos y malos, con provecho diferente. No es lo mismo tener vida que ser condenado a muerte. A los malos les da muerte y a los buenos les da vida. ¿Qué efecto tan diferente tiene la misma comida? Eso lo leímos en la secuencia. Comer el cuerpo y la sangre de Cristo sin estar preparados es comer su propia condenación por no reconocer el cuerpo y la sangre de Cristo. Versículo 30 para terminar. Oigan, por esta razón, varios de ustedes están enfermos, débiles, y algunos mueren. Por esta razón, hay muchos en la iglesia que están enfermos, no sabe qué mal tienen, van al médico y no encuentran, no reconocen nada. ¿Y qué tendrá mi hijo? ¿Y qué tendrá mi esposa? Pues está comulgando indignamente. ¿Qué tendrá tal persona? Pues está comulgando indignamente. Tiene una enfermedad que ni siquiera sabe que tiene. Y aunque van a revisarse con el médico, no les encuentran un carrizo, porque no se ha examinado que está recibiendo la comunión indignamente. Unos están enfermos, otros están débiles. Llegan los protestantes, lo confunden, llegan las críticas, lo confunden, llega la gente a hablar, se debilita. Claro, era el músico que se lo pasaba cantando, pero en plena misa se lo pasaba hablando. Era el lector que se lo pasaba leyendo en la iglesia, pero en plena misa se lo pasaba diciendo cómo leí, lo hice bien, lo hice mal. Era el monaguillo que se lo pasaba en misa, pero en plena misa se andaba parando y se andaba fastidiando y molestando. Era el sacristán que agarraba y tiraba las hostias consagradas y hacía cualquier sacrilegio y no le prestaba atención. Unos están enfermos, otros están débiles, y lo último es que algunos ya mueren. Por eso mucha gente que se lo pasa en la iglesia, que son ministros, terminan ateos, porque recibieron la Eucaristía y recibieron su propia condenación. No reconocieron el cuerpo y la sangre de Cristo. Y muchos católicos, niños de primera comunión y niños de confirmación, terminaron la catequesis, se fueron para su casa y ya no volvieron a misa, porque no saben la importancia, porque el papá y la mamá nunca se sentó con ellos a escuchar este tema, a leer la palabra de Dios. Para terminar,
Tarea para la casa. Este evangelio que usted está acabando de escuchar, se sienta con sus hijos, se sienta con su familia y lo vuelve a escuchar. Porque si usted no le enseña a su hijo, si no sabe lavar, présteme la batea. La importancia de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en esta solemnidad es aprender que el cuerpo de Cristo es el que nos da salvación. La sangre de Cristo es la que nos da vida eterna. Y ustedes y yo no lo estamos recibiendo dignamente porque andamos a la misa sin saber y diciendo, es una galletica, es un poquito de vino. No, ese es el cuerpo y la sangre de Cristo y se los estoy mostrando con citas bíblicas. Ahí se los dejo, usted verá si hace la tarea o no. Se pone con sus hijos, con su familia y escuchan este evangelio. Hoy domingo, día del Señor, para que pueda usted saber que recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo para tener vida eterna. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos.